Bienvenidos, esto es Médico de Cabecera. Vamos a nuestro tema de hoy. Un gran tema, por supuesto, para este día especial, el Alzheimer. Y le damos la bienvenida a nuestro especialista invitado, el doctor Miguel Ángel Valle Murillo. Doctor, muchísimas gracias. Es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, es especialista en medicina interna, egresado de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Ciudad de México. Él es especialista en neurología, egresado de la UNAM, y tiene la alta especialidad en enfermedades de circulación cerebral, el EBC, y ultrasonido del cerebro, también de la máxima casa de estudios a nivel nacional de la UNAM. Es autor de múltiples artículos en revistas de investigación médica en el área de la neurología. Pues antes que nada, este tema nos queda muy ad hoc, porque justamente el mes de septiembre es el mes de la enfermedad de Alzheimer. Entonces es un mes en el que las fundaciones, tanto nacionales como internacionales, tratan de difundir información al respecto de la enfermedad, ya que es algo bastante frecuente. Todos, si no tenemos un familiar, por lo menos tenemos un conocido que padece de algún tipo de problemas, ya sea Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Entonces estamos muy involucrados. Sabemos más o menos de qué se trata, pero pocos saben qué es lo que hay que hacer, cómo se diagnostica, cómo tratar con este tipo de personas, porque sabemos que finalmente, bueno, es un adulto, pero está teniendo problemas para comprender, para seguir conversaciones, inclusive con el comportamiento. De repente puede ser pues un adulto de 70 años y está haciendo un berrinche como si fuera un niño de 3, 4 años. Eso es muy complicado de lidiar. Y aquí es muy importante que nosotros podamos distinguir entre los términos enfermedad de Alzheimer, la demencia, y en este caso este otro término de la demencia senil, que de una vez valdría la pena adelantar que la demencia senil es un término que dejó de existir, ¿de acuerdo? Es algo que se sigue utilizando bastante, inclusive todavía en cuanto a personal de la salud. Todavía hay médicos, enfermeras y otro tipo de personal de la salud que sigue manejando este término de demencia senil, pero ya dejó de existir. ¿Por qué dejó de existir? Bueno, por una razón simple. La demencia senil significa que la persona, por el solo hecho de tener una edad avanzada, habitualmente se definía como arriba de 65 años, ya en automático tenía demencia, lo cual por supuesto ya no es cierto. Todos conocemos a personas de 80 o inclusive 90 años que tienen una memoria pues fabulosa, y no solamente memoria, su mente pues trabaja de forma excepcional, inclusive mejor que otras personas más jóvenes. Así es, hay muchos ejemplos. Podemos tener personas de menos de 40 años, de 30 y tantos, y que ya tienen una demencia. Entonces, por esa razón dejó de existir ese término. Y actualmente, ¿cuál es la importancia de que nosotros no hagamos caso de una demencia senil? Porque en automático estamos dejando al paciente que pierda su oportunidad de que sea diagnosticado y tratado de forma adecuada. Porque tenemos, por ejemplo, una persona de 70 y tantos años, empieza pues con estos problemas de memoria, comportamiento, a veces es recomendación de la vecina o a veces es de un médico, dicen, tiene demencia senil, ya no hay nada que le podamos hacer, ahí quedó. Pues no, la demencia debe de ser abordada, debe de ser estudiada, hay que hacerle diferentes tipos de evaluaciones, de estudios, para que podamos determinar cuál es la causa. No se debe de quedar como demencia secas o como demencia senil, porque también de esto va a depender situaciones como pronóstico, tratamiento y cómo lo vamos a manejar, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 1, la demencia senil ya no existe. 2, ¿cuál es la diferencia entre demencia y enfermedad de Alzheimer? Bueno, Alzheimer como tal, ya lo dijimos, es una enfermedad, entonces tiene varias fases. La demencia es cuando la persona no solamente perdió ciertas facultades mentales como son la memoria, la atención, la comprensión, perdón, el lenguaje, la capacidad pues de
de interaccionar con las demás personas, sino que además está perdiendo su autonomía. Aquellas personas que ya no son capaces de cuidar a sí mismas, que necesitan ayuda para vestirse, para bañarse, para ir a hacer sus necesidades, comer, etcétera. Estas personas perdieron su autonomía a consecuencia de una enfermedad que está destruyendo lentamente las neuronas. Eso es lo que nosotros llamamos demencia, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener un Alzheimer en una etapa inicial en la que está teniendo quizás olvidos muy frecuentes, ya a lo mejor algunos cambios de personalidad, se está volviendo como que muy irritable, pero todavía no tiene demencia. Claro. Entonces ahí hacemos ya un gran parteaguas y de entrada también muy importante mencionar que la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. Entonces no todos los Alzheimer tienen demencia y no todas las demencias son Alzheimer. Qué importante la precisión en el diagnóstico. Así es. Porque de ahí depende realmente lo que usted nos acaba de decir, que es el tratamiento, la terapéutica, las decisiones que tengan que tomar, por supuesto, el especialista y la familia, ¿no? Así es. La demencia, ¿hay distintos tipos de demencia? Así es lo que platicábamos hace un momento. Aquí valdría la pena explicar un poquito más sobre las funciones mentales. Si mal no recuerdo, en alguna otra entrevista platicamos sobre el cerebro, pues está dividido por varias partes, tiene lóbulos, sí. Lóbulos frontales, lóbulo temporal, lóbulo occipital, y cada uno de los lóbulos está encargado de alguna tarea, aunque también es muy importante la conexión que se forma entre ellos, ¿de acuerdo? Pero de tal forma que dependiendo el área del cerebro que se está viendo afectada, son los síntomas que va a tener la persona. Aquí les traigo pues un pequeño esquema de un cerebro. Este es un cerebro pues normal y el otro lado es un cerebro que padece de enfermedad de Alzheimer. Como podemos ver aquí, la corteza del cerebro pues se ve más o menos conservada de un tamaño adecuado y en el caso del Alzheimer se observa que se empieza a encoger, disminuye de tamaño. Y esta parte de aquí, que vienen siendo los hipocampos, es un área que tenemos en los lóbulos temporales. De pronto pues ahí como que juega un poquito el papel de ese dicho que dice, te tengo entre ceja y oreja, porque el temporal, pues es donde se encuentra la mente, más bien, perdón, la memoria. Es la parte más importante para la memoria, es el hipocampo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer afecta principalmente a los temporales, sobre todo esa parte del cerebro que se llama hipocampo, que es donde se retienen los recuerdos. Sin embargo, si la enfermedad destruye o afecta mayormente a los lóbulos de adelante, los lóbulos frontales, podríamos desarrollar otro tipo de demencia, por ejemplo, la demencia frontotemporal. Hay otras variantes como demencia por enfermedad de Parkinson, que esto evidentemente requiere que el paciente además tenga enfermedad de Parkinson y luego desarrolle demencia. La demencia vascular, que es aquella producida por derrames o embolias cerebrales. Existe la demencia traumática, esta que también es llamada la encefalopatía traumática crónica, que sucede mucho en los jugadores de fútbol americano o aquellos que reciben muchos golpes en la cabeza, como los pugilistas, los boxeadores. Esos, por así decirlo, desarrollan un Alzheimer inducido por golpes. Desde el punto de vista de lo que nosotros podemos ver al microscopio, una persona con Alzheimer y aquellos que reciben muchos golpes en la cabeza, se ve algo muy similar. Pero el tratamiento y la forma en que nosotros lo vamos a manejar sí varía, por eso es la importancia de poder distinguir, poder determinar qué tipo de demencia es, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la gran mayoría de los casos, más o menos un 70% de las veces, la demencia es secundaria a enfermedad de Alzheimer y el resto será infartos cerebrales, golpes en la cabeza, demencia por Parkinson, la llamada por cuerpos de Lewy, frontotemporal, etc. ¿Qué es el Alzheimer? Bien, aquí valdría la pena también considerar lo siguiente. Todos los órganos envejecen y el cerebro, por supuesto, no se va a salvar de envejecer. ¿Cómo envejece el cerebro? Pues bueno, perdiendo neuronas. Eso es un proceso enteramente natural, enteramente normal. Pero perdemos neuronas a partir de los 30 años de edad y lo que perdemos es 1% cada 10 años. No es mucho, porque estamos hablando que una persona de 80 años quizás ha perdido no más del 5% de sus neuronas. No es una cosa que realmente le vaya a provocar síntomas. Por eso volvemos a lo mismo de la demencia senil. El perder 5% de las neuronas no justifica que una persona tenga demencia, no se debe a otro proceso. Bien, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por situaciones que tienen que ver con el acúmulo de una sustancia, una proteína anormal, que se llama beta amiloide, esta proteína se empieza a acumular en el cerebro, destruye las neuronas a un ritmo
más acelerado, sobre todo en las porciones que ya platicamos, que son los hipocampos y la parte de los temporales a nivel de las sienes. Entonces se acumula esta proteína, hace que las neuronas mueran a un proceso mucho más acelerado de lo que debería de ocurrir. Pusimos el ejemplo de la persona que tiene 80 años y ha perdido 5% de su cerebro. Bueno, pues el Alzheimer va a multiplicar esa pérdida, la va a acelerar, de tal forma que no va a ser el 5, va a ser el 20, posiblemente el 30% de las neuronas que habrá perdido para esa edad. De tal forma que ahora sí ya se manifiesta con síntomas importantes. Ahora podremos preguntarnos, y bien, ¿qué es lo que produce ese acúmulo de esa proteína? ¿Por qué sucede? Eso es algo que todavía no sabemos. Esa es parte que la ciencia no ha logrado determinar. Tenemos muchas teorías, pero nada ciencia cierta. Y el hecho de que no sepamos de dónde o qué es lo que inicia esa cascada, es algo que impide que no tengamos una cura. Justamente esa es la razón por la cual no podemos curar ni podemos detener el proceso que perpetúa la pérdida de neuronas y la cual va a llevar al Alzheimer. Y aquí un dato curioso que creo que sí vale la pena comentar. Esta sustancia del beta-amiloide se acumula, o más bien la tenemos todos. Todos nuestros cerebros de todas las personas producen una pequeña cantidad de beta-amiloide. Podemos verlo así como el desecho de la conexión entre una neurona y otra. Cuando una neurona se comunica con la siguiente, se produce unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Es la forma en que se comunica una neurona con otra. Y lo que queda de desecho de esa comunicación justamente es el beta-amiloide. Pero cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro cerebro entra en un proceso como de limpieza, de mantenimiento, y desecha todo el excedente de beta-amiloide que evidentemente ya no se necesita, y si se quedara dentro del cerebro solamente sirve para hacer daño. Pues bueno, se ha visto que el hecho de no descansar bien, aquellas personas que padecen de insomnio crónico pueden estar en un mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades porque no se está desechando el exceso de beta-amiloide. Entonces ese es uno de los, no de las causas, pero más bien podemos verlo como es algo de lo que nosotros podemos hacer para evitar desarrollar este tipo de enfermedades neurodegenerativas. El exceso de esta sustancia llamada beta-amiloide que se está depositando en el cerebro y no se puede sacar, no se puede limpiar. Entonces, el que se quede dentro de la sinapsis del cerebro es lo que destruye las neuronas finalmente. ¿El Alzheimer podría afirmarse que no se hereda o sí se puede heredar? ¿Puede haber una...? Bien, no es un solo hecho el que lo va a ocasionar. Creo que aquí es también muy importante que puntualicemos esto. Por ejemplo, acabo yo de mencionar que el hecho de no dormir bien, el insomnio, las desveladas, pues es uno de los tantos factores que favorece que se quede el beta-amiloide y que destruya pues las neuronas. Pero una persona que no tiene los genes, que no está susceptible a desarrollar de esta enfermedad, puede ser velador, no lo sé, y desvelarse durante 40, 50 años y no desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, además se necesita de otros factores y la genética juega un papel muy importante. Entonces, sí podemos decirlo que se hereda en el sentido de que si yo tengo familiares con esta enfermedad, yo estoy en riesgo. Y si además, pues desarrollo otros factores, lo que dijimos del sueño, las enfermedades cardiovasculares o los factores de riesgo cardiovasculares, como son la presión alta, diabetes, colesterol alto, también son otros factores de riesgo. Entonces, el tener el acúmulo de varios factores de riesgo son lo que finalmente lo van a llevar. Pero, nuevamente, en personas susceptibles. Entonces, sí, los genes es algo muy, muy importante. Sí es un factor de riesgo conocido. ¿Se puede detectar a través del ADN a una persona con riesgo de padecer algún tipo o en algún tiempo el Alzheimer? Sí, aquí ya nos estamos metiendo en una situación un poquito de otro tema que es el diagnóstico. Claro. Pero nos vamos a adelantar. El diagnóstico habitualmente nosotros lo hacemos de presunción. Nos basamos un poquito en la estadística. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia es la causa más común de demencia. Entonces, si tenemos los síntomas compatibles, tenemos un estudio del cerebro donde vemos que se están perdiendo neuronas en las áreas que sabemos que el Alzheimer afecta, en este caso los temporales, nosotros decimos, bueno, es una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay otras formas de ser todavía más preciso en la que podemos hacer un estudio especial
de resonancia magnética o de una tomografía por emisión de positrones, se le inyecta al paciente un material radioactivo y este material va a marcar el beta-amiloide, de tal forma que se va a iluminar pues como si fuera un foco y nosotros podemos ver si el cerebro está acumulando exceso de beta-amiloide. También por medio de, no tanto de la sangre, pero sí en el líquido que produce el cerebro, el líquido cerebroespinal, nosotros podemos obtenerlo a través de una punción lumbar, que es como la raquia que se les hace a las embarazadas, se pica la espalda, solamente que no metemos anestesia, más bien sacamos ese líquido, lo mandamos a estudiar y podemos detectar la presencia de ciertas proteínas, inclusive de la beta-amiloide y la proteína tau, que es otra involucrada con la génesis de la enfermedad de Alzheimer. Y esto lo podemos hacer inclusive en individuos sanos, es decir, que no tienen demencia o que de hecho están por todos lados normales, pero que les interesa saber si van a desarrollar la enfermedad. Y aquí, bueno, ya nos estamos metiendo en una situación un poquito de cuestiones éticas, legales y demás, porque, pues, ¿qué vamos a hacer con una persona que está por lo demás sana, que de hecho no tiene ningún síntoma, se hizo una prueba de este tipo y resultó positiva? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Le vamos a dar algún tratamiento? ¿Va a vivir con el miedo de desarrollar ahora en un futuro esta enfermedad? Bueno, es una serie de cuestiones muy complejo. Así es, difíciles de sobrellevar y bueno, para empezar son estudios caros, difíciles de hacer, sí se pueden hacer aquí en México, pero habitualmente en el contexto de estudios de investigación. O sea, no es algo que comúnmente en el consultorio lo pidamos, porque no es necesario para hacer un diagnóstico tan preciso. Claro. Uh-huh. Esta pregunta, de hecho, es fundamental, porque con mucha frecuencia sucede que a la hora que estamos haciendo la evaluación de una persona con probable Alzheimer o con probable demencia, la familia tiende a minimizar el problema. Es muy, muy frecuente que digan, tiene 3 meses, que ya no sabe dónde está, ya no sabe cómo se llaman sus hijos, no sabe dónde vive, no sabe cómo abrir la puerta, etcétera. Como que un panorama pues muy, muy drástico y en cuestión de unos cuantos meses. Ya cuando uno como que le escarba un poquito más y le dice, bueno, ¿y el año pasado cómo estaba? No tenía, aunque sea olvidos, no tenía problemas de coordinación, etcétera. Bueno, sí, ya no podía hacer sus compras, ya se quedaba en casa, nosotros manejábamos el dinero porque lo perdía. Ah, bueno, pues desde ahí comenzaron los síntomas, pero nosotros tendemos a minimizarlo. Y esto pasa mucho, sobre todo es más común, pues, en las mujeres, porque las mujeres, pues, son más dadas, la sociedad, pues, misma le asigna este rol de que es la ama de casa. Algunas de ellas, pues, no tuvieron acceso a la educación, apenas a veces saben leer y escribir, las dejamos en casa, no manejan de pronto ni siquiera dinero, se les da como que lo justo para hacer las compras y a veces ni eso. Pues ya están grandes, ellos se encargan de cuidarla, ellos le traen las cosas al hogar, la señora se queda en casa, pues ya nada más de pronto hace el quehacer de la casa y si acaso sale un poquito para hablar con la vecina y se acabó. Entonces esa pérdida de ¿cómo se dice? Pues sí, en el sentido de que ya no está desarrollando sus funciones mentales, se está atrofiando, como todo músculo que no lo usamos empieza a adelgazar, eso se llama atrofia. Lo mismo puede suceder con el cerebro, lo dejamos de ejercitar, lo dejamos de usar, hasta cierto punto es correcto decir eso, pues se comienza a atrofiar. El síntoma fundamental o cardinal de la enfermedad es pérdida de la memoria, y sobre todo pérdida de la memoria de corto plazo. Se les olvida lo que sucedió el día que los estamos evaluando. Pues les preguntamos qué desayunó el día de hoy, qué hizo el día de ayer, o es muy típico que la familia dice, es que le acabo de decir que vaya a traerme el vaso de la cocina y a los 2 minutos fue a la cocina, ya se le olvidó y regresó a decirme que qué pasó. Se le olvida que ya comió, la colonia donde crecieron, etcétera, detalles, pero no recuerdan lo que acaba de pasar. Exactamente. Sí. La memoria de largo plazo de repente puede ser muy, muy detallada, muy completa, pero la memoria de corto plazo, la reciente, nada. Y por lo tanto no pueden adquirir recuerdos nuevos. Ese es el más importante de todos. De hecho, eso nos ayuda a distinguirlo de pronto de otro tipo de demencias. Por ejemplo, la demencia vascular, la de por infartos o derrames cerebrales, sí tiene problemas con la memoria y de forma importante, pero no tanto como la enfermedad de Alzheimer. La vascular, por ejemplo, tiene más problemas
para desarrollar tareas que tienen que ver con muchos pasos. Por ejemplo, preparar un alimento, tienen problemas para caminar, como que las cuestiones motoras de coordinación son más complicadas para los que tienen derrames, infartos, que para la enfermedad de Alzheimer. Otro síntoma muy, muy importante y que puede suceder incluso antes que la pérdida de la memoria, y creo que quizás aquí es donde valdría la pena hacer más énfasis, son los cambios de personalidad. Esos son los primeritos. La persona de repente, de ser quizás pues el señor como que muy enojón, todo le molesta, llega a la casa gritando, dando órdenes, ahora de repente tiene 1 o 2 años, tranquilito a su casa, oye papá, ve y tráete esto, sí, cómo no, lo que tú digas, se volvió como que muy dócil, o al revés, ahora se volvió demasiado irritable, demasiado enojón, y esa no era su personalidad. Entonces esos cambios bruscos, rápidos de personalidad, en cuestión de unos cuantos meses, en cuestión de 1 o 2 años, ya son un foco rojo, porque eso definitivamente podría ser la antesala para no nos está avisando pues que está desarrollando algún tipo de demencia. Cambios de la personalidad y ahora está teniendo problemas de memoria, cuidado, eso es lo más probable que esté desarrollando una enfermedad de este tipo. Otro tipo de manifestaciones, pero ya más tardíos, pues pueden tener ahora sí problemas de coordinación, pueden tener alucinaciones, de pronto pueden ser alucinaciones muy complejas, pueden tener las llamadas ideas de referencia. Esto consiste en que constantemente creen que alguien le quiere hacer daño. Los hijos van a la casa, llevan a los nietos, etcétera, y vemos que el señor ya se está peleando con los nietos, les está gritando porque cree que los niños le quieren hacer daño. A la pareja es muy común que le reclamen, oye, es que tú me estás engañando con el vecino, ¿por qué vas a la tienda todos los días? Cosas que para nosotros podría sonar como que muy, muy lógico, pero ellos empiezan a confabular, a inventar que los quieren dañar, que le están engañando, que le quieren quitar su dinero, todo etcétera. ocurre en su mente. Todo ocurre en su mente, efectivamente. Pero bueno, estos son los síntomas más comunes y le digo, de repente pasan desapercibidos o los tendemos a minimizar, porque como que no les hacemos mucho caso y de repente le ponemos atención cuando la persona ya está completamente perdida y pues también significa que la enfermedad está ya bastante avanzada. Los cambios bruscos en la personalidad, aparentemente injustificados, muy elaborados internamente a nivel mental, valdría la pena que esa persona pudiera tener un chequeo por parte de un profesional, ¿no? Claro, claro. Bueno, no se ha estudiado qué tan útil es hacer como que pruebas nada más para ver qué encontramos. Eso no siempre es bueno. Hay olvidos, entre comillas, benignos. Y esto también es causa de mucho temor, de mucho miedo. Pasa más en las personas jóvenes, pues, aquellos que son, pues, altos ejecutivos, que desempeñan como que muchas tareas. Imagínense el caso, pues, no lo sé, de una mamá, quizás una mamá soltera, pero que además es abogado, médico, ingeniero, no lo sé, que desempeña un trabajo que desde el punto de vista intelectual tiene mucha carga y además se encarga de su casa y además, no lo sé, se hace cargo de sus papás. Una gran cantidad de muchas roles. cosas en la cabeza, ¿no? En la mente. A eso de repente le podemos llamar nosotros cerebro saturado. Tiene tantas cosas en la cabeza que se le puede ir, exactamente. Pero claro. bueno, yo siempre les pongo este ejemplo. Si a mí se me hace tarde para salir a mi trabajo y se me olvidó el celular, se me olvidaron las llaves, se me olvidaron la cartera y quizás nunca se me había olvidado, pero esta vez estaba tan apurado yo por llegar, porque no puse la alarma, no lo sé, alguna situación que hizo que se me hiciera muy tarde y se me olvidó esto, eso significará o podrá ser el primer síntoma de que estoy desarrollando Alzheimer. Pues no necesariamente. También aquí viene una situación que se llama problema de atención. Cuando nuestra mente está ocupada pensando en nuestros problemas, no ponemos atención. Y si no ponemos atención, algo que tenemos enfrente de nuestras narices se nos puede ir. Claro, porque no es que esté distraído, sino está abstraído, está absorto en algo que está pensando. Es precisamente todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, si la mente está ocupada pensando en lo que le preocupa, no está registrando lo que tiene enfrente y por lo tanto se le va a olvidar. Esos podríamos llamarlo como los olvidos, entre comillas, benignos, que no son peligrosos, que a todos nos pueden pasar. Entonces, siempre es una pregunta muy, muy importante en los que tienen problemas de memoria. ¿Has estado teniendo mucho estrés? ¿Perdiste algún familiar recientemente? Buscar como que alguna causa de que la persona esté
preocupada, tensa, nerviosa, etcétera, ¿no? Eso es muy importante que siempre lo investiguemos. De repente pasa exactamente al revés con las personas mayores, es lo que le decía, lo minimizamos. Ya está teniendo problemas de memoria y decimos, es que ya está grande, se le va la onda. No, pues no es normal, es normal que se le vaya, ¿no? Pero curiosamente lo que se dice es lo contrario, o sea, es normal. Claro. Sí puede tener alguien de 40 años Alzheimer, sí puede. Aunque ya estamos hablando de casos muy raros, tiene una predisposición genética fuerte, ya tienen como que una situación de unos genes muy especial, muy particular. Pero bueno, los problemas de la memoria en un adulto mayor, y sobre todo que cada vez se vuelven más frecuentes, cada vez son peores, se le olvidan como que cosas más importantes. Bueno, eso es un foco rojo, no debemos dejarlo pasar. Es normal que la persona con la edad se vuelva más lenta en sus procesos de pensamiento, sí. Hace un rato platicaba, bueno, si a lo mejor yo puedo leer un libro en una semana, un libro completo en una semana, y a los 70 años me tardo 2 o 3 semanas, bueno, es normal siempre y cuando pues yo todavía puedo comprender bien lo que leí, puedo platicar sobre ese libro, simplemente me tardé más, soy un poco más lento en procesar las cosas, pero mi memoria sigue siendo pues prácticamente igual de buena que cuando tenía 30 o 40 años, eso es lo normal del envejecimiento. El Alzheimer es entonces básicamente la pérdida de la memoria en estos lóbulos que usted nos decía, debido a esta proteína, a esta acumulación especialista. Sí, ¿no? Aquí siempre yo les pido cuando se está haciendo una entrevista, porque de repente me toca ver personas jóvenes y que todavía trabajan, bueno, jóvenes a lo mejor me refiero de 50 a 60 años, que todavía son muy activos, todavía trabajan, de pronto viven solos y acuden solos a la consulta por un probable diagnóstico pues de demencia, de enfermedad de Alzheimer. A ellos siempre les pido que traigan un acompañante, un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, alguien que los conozca muy bien, porque puede ser que los primeros síntomas no lo esté percibiendo el paciente, sin embargo la persona que vive con él, si dice no, cada vez se equivoca más en esto, yo le pido que haga tales cosas y se le va, pasan varios días y se lo tengo que estar repitiendo, se le olvida que vaya a su cita del doctor, etcétera, ¿no? Hay situaciones que no las nota el paciente, necesita que un tercero nos lo haga notar. Si el estilo de vida, como es la comida, la ingesta de alcohol, el exceso de trabajo, el estrés, la drogadicción, pueden provocar Alzheimer, ¿hay algo que pudiera, digamos, si no ser la causa directa, propiciar? Exactamente, no es la causa porque ya definimos cuál es la causa. Sí. Y ya dijimos que de hecho no se sabe qué es lo que lo inicia, pero sí existen factores de riesgo. Y evitar los factores de riesgo es lo que nos protege de que vayamos a desarrollar. Entonces, exactamente. ¿cuáles son estos entonces, ¿qué es lo que factores? nosotros podemos hacer para evitar desarrollar esta enfermedad? Bueno, los factores de riesgo cardiovascular juegan un papel muy importante. Entonces, mantenernos, pues hacer chequeos del azúcar, de la glucosa en la sangre. Si estamos propensos a desarrollar diabetes porque tenemos familiares con diabetes, bueno, ahí sí vale la pena estarse haciendo chequeos. Para los que ya son diabéticos, tener un cuidado más estricto. De hecho, pues aquí en Yucatán se hizo un estudio, la doctora Marta Amparo, que trabaja en el IMSS, hizo un estudio muy interesante en pacientes diabéticos, pero que no tienen ningún problema de memoria. Se les hizo pues pruebas de memoria y pruebas de las funciones mentales y pues se encontró que aquellos pacientes que solamente tienen diabetes, pero no tienen ningún problema de la memoria, cuando les hacemos pruebas como que más finas, sí encontramos ciertos detallitos, son más lentos para procesar la información, son más lentos para evocar la memoria tras unas cuantas pruebas. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, pues que sí es un factor de riesgo la diabetes. La presión, cuidarnos de la presión, porque la hipertensión arterial sí produce mucho daño al cerebro. De hecho, es uno de los órganos más afectados. El colesterol también es otro factor de riesgo. La alimentación, entonces, aquí juega un papel muy importante. Como tal, quizás no hay ningún alimento que su consumo pudiera evitar que vayamos a desarrollar Alzheimer, pero las federaciones internacionales de Alzheimer sí hacen algunas recomendaciones. El consumo de antioxidantes naturales. Los antioxidantes son sustancias que evitan que las células, bueno, se oxiden, que esto produce que se mueran más rápido, que perdamos neuronas, en este caso más rápido. Los antioxidantes naturales, como son los omegas 3, 6, 9 y la vitamina E, evitan una pérdida prematura de neuronas.
¿En qué tipo de alimentos los encontramos? Pues sobre todo en las semillas. Puede ser inclusive en los arándanos, los pescados, particularmente el salmón, son muy ricos en los omegas 3, 6 y 9, las almendras, los cacahuates, todo ese tipo de semillas, de la India, exactamente, son muy ricos en antioxidantes naturales. Entonces, de repente, si vamos a utilizar una botana, pues esa sería una buena opción para aquellos que quisieran evitar este riesgo. Botanear sano. Exactamente, botanear sano. El ejercicio es muy, muy importante, la actividad física. Ya está comprobadísimo que las personas que tienen problemas de memoria leves, que todavía no desarrollan demencia y hacen alguna actividad física, mejora sus procesos mentales, sus procesos de memoria, con el solo hecho de hacer actividad física. Y también funciona a manera de prevención. Los que hacen ejercicio son menos propensos a desarrollar demencia. Y por último, las actividades sociales. Por eso les ponía el ejemplo de la señora que ya ni siquiera sale de su casa y si acaso habla con la vecina, bueno, ella está en riesgo, porque el hecho de que nosotros no desarrollemos nuestras habilidades sociales, el tener una conversación, particularmente una conversación en grupo, pues necesita de que echemos a andar de nuestra memoria, de nuestro lenguaje, de nuestra capacidad de comprensión. De repente pues necesitamos relatar una historia y hasta la estamos actuando, etcétera. Entonces el hecho de tener una convivencia social con los demás estimula nuestra mente. Aquellas personas que solitos se aíslan y no conviven con los demás, también se están poniendo en riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona con Alzheimer? Tengo una tía con 10 años con la enfermedad. Bien, existen fases de la enfermedad. Más o menos cada fase tiene un tiempo determinado de cuántos meses o cuántos años va a durar en esa fase, pero en realidad esto no es una ley, no es una regla. Todas las personas son diferentes y esto es algo que yo sí se los digo a los pacientes. El hecho de que ahorita le estemos diagnosticando enfermedad de Alzheimer y de pronto la persona pues todavía mantiene cierta autonomía, yo no le puedo decir si va a pasar 5 años, 10 años, 20 años o no va a alcanzar a vivir lo suficiente para que lo veamos con una demencia grave. Pero bueno, lo que sí es cierto es que las fases más avanzadas de demencia, ya cuando la persona depende por completo de un cuidador, está en cama, usa pañal, ya no puede ni siquiera comunicarse, no puede decir cuando le duele algo, cuando tiene hambre, etcétera. Ya cuando se encuentran en esa fase, sí la muerte pues ya está cercana. La enfermedad de Alzheimer puede afectar otro tipo de funciones vitales, de pronto favorece que se enfermen sobre todo de las vías respiratorias y bueno, eso favorecer la muerte de la persona. ¿Cómo muere una persona con Alzheimer? ¿Qué sucede en su cuerpo que la hace fallecer? Bien, por lo general no se mueren de Alzheimer. Uh-huh. Es bastante frecuente que mueran de alguna otra situación. Por ejemplo, se les puede olvidar que ya comieron, se les puede olvidar que tomaron agua, de tal forma que si alguien no está detrás de ellos, en todo el día no toman agua. ¿Qué pasa cuando no tomamos agua? Se empieza a acumular mucho la sal de la sangre que se llama sodio. El sodio a su vez puede provocar cambios en el cerebro, la persona se empieza a desorientar, no sabe dónde está, se empieza a poner como que muy agresiva, muy dormida, después muy somnolienta y tiene problemas para deglutir. Entonces se puede atragantar, se puede ahogar. ¿Qué hacer en caso de que una persona se ponga agresiva? Ok, con respecto a la primera, sí es algo muy importante que los familiares, primero, que sepan que la persona que ellos conocen todavía está ahí, pero puede fluctuar entre periodos de que está bien orientado y periodos donde está desorientado. En los periodos en los que está desorientado, la persona puede ponerse muy agresiva, puede no reconocer que la persona que tiene enfrente es su hijo, es su nieto que lo conoce desde pues, de toda la vida. El enfermo pues cree que le quiere hacer daño y se puede poner violento, se puede poner agresivo o de repente se ponen muy persistentes, es decir, todo el tiempo están preguntando lo mismo, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Y cada vez que le pregunta, la otra persona le contesta, oye, fue al mercado, fue a traer esto, bla, 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 bla. Le da toda una explicación. Pasan 2 minutos y le está preguntando lo mismo. Eso como que los empieza a desesperar también, ¿no? Al cuidador. Claro. Bueno, ¿qué debemos hacer en esas circunstancias? Primero, tratar de mantener la calma, no angustiarnos, porque le digo, esto les angustia mucho. Dice, es que ya no es mi abuelo el que está aquí, ya no sabe ni dónde está, no sabe quién soy yo, etcétera. Les angustia muchísimo ver que como que están perdiendo a su familiar. Pero en realidad no es así. Por una parte es la enfermedad y está fluctuando, ¿no? Entonces, primero calmarnos, mantener la calma y tratar de distraerlo.
Por ejemplo, si está preguntando constantemente ¿dónde está Juan? Pues podemos mostrarle afecto, abrazarlo, agarrarle de su mano y decirle, mira, no te preocupes, todo está bien, pero no se puede expresar porque están perdiendo la capacidad de decir qué es lo que quieren. A lo mejor es otra situación que la angustia y por supuesto no sabemos porque no podemos adivinar qué es lo que quiere y lo que nosotros tenemos que hacer es calmarlo, relajarlo. Si la persona está demasiado agresiva, demasiado combativa hoy y el día de ayer estaba bien, es decir, de repente fluctuó, puede ser que ahora esté entrando en algo que se llama delirium, que el delirium es cuando súbitamente se desorientaron. De estar bien, ahora están completamente desorientados. Y el delirium casi siempre es una infección o una deshidratación. Entonces, ante esta situación y vemos que no lo podemos calmar, lo mejor es llevarlo a atención rápida al médico, de preferencia en una sala de urgencias, para que le descarten que no tenga una infección, porque es lo más probable. Doctor, pues le damos verdaderamente las gracias al doctor Miguel Ángel Valle Murillo, neurólogo especialista del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Su consultorio, doctor, su teléfono, sus datos de contacto. Claro, es el consultorio número 22, el teléfono de contacto es 9993-295008. Nos vemos todos los lunes en punto de las 4 de la tarde. Visiten nuestra página SEM Sureste, es www.semsureste.com, y en Facebook SEM Sureste con todos los videos de los programas de médico de cabecera y mucha información sobre el SEM.